Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? En esta oportunidad, en este video van a ver ustedes las razones trigonométricas. Van a saber cómo hallar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo. Así que atenta y atento y no olvides tomar los apuntes necesarios. Nos preguntamos entonces, ¿qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas de un ángulo son razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Es decir, estaríamos hablando de una hipotenusa, de un cateto opuesto y de un cateto adyacente. Vamos a comparar sus cocientes entre los tres lados. En este caso tenemos los lados A, B y por aquí tendríamos el lado C. Recordemos entonces que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, que podrían ver ustedes acá. Este triángulo sería recto en C, ya que el ángulo de 90 grados está ubicado en el vértice C. También recordemos que en un triángulo rectángulo están los elementos como la hipotenusa, que es el lado más grande, y aquí lo podemos ver de color rojo. Y también tenemos los catetos. En este caso, si vamos a trabajar con este ángulo alfa, vamos a identificar quién es su cateto opuesto y quién su cateto adyacente. Además, también podemos recordar que frente al vértice A se va a oponer el lado A minúscula. Frente al vértice B se opone el lado B minúscula. De la misma manera, frente al vértice C va a estar el lado C minúscula, que es la hipotenusa. Les decía entonces, como vamos a trabajar con el ángulo alfa, tenemos que identificar cuál de los lados es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Miren aquí. En este caso, con respecto a este ángulo alfa, su opuesto viene a ser el lado A. Esto viene a ser el opuesto. Por lo tanto, lo vamos a denominar cateto opuesto. Y su cateto adyacente va a ser este que está de color azul. Ahí está. Cateto adyacente de alfa. Sin embargo, podrían darnos otro cualquier ángulo. Por ejemplo, acá podemos poner ángulo beta. Y con respecto a ese ángulo beta, su cateto opuesto ya no vendría a ser este lado A. Vendría a ser este lado B, el opuesto, miren, el que está frente a ese ángulo. Y el cateto adyacente vendría a ser este lado que es cateto opuesto para el otro. En fin, entonces vamos a trabajar con el ángulo alfa. ¿Quiénes son las razones trigonométricas? Ahora les presento. En esta tabla voy a ir acomodando las razones trigonométricas y como ustedes han visto acá, nos hablan de cociente y un cociente es una división y toda división es una fracción. Vamos a empezar. Aquí tenemos la primera razón trigonométrica es conocida como seno. Entonces decimos seno de alfa, estamos trabajando con este ángulo. Seno de alfa está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego tenemos la otra razón trigonométrica que vendría a ser el coseno. Y el coseno está definido, coseno de este ángulo alfa, nuevamente les repito, estoy trabajando con este ángulo. El coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica va a ser la tangente. Y la tangente está definida como el cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Ya está. Entonces, las primeras tres razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Frente a estas tres razones trigonométricas, vamos a tener las otras tres razones trigonométricas que son el recíproco del otro. Por ejemplo, en el caso de la tangente, vamos a tener su razón recíproca, que es la cotangente. Ahí está. Y la cotangente es el cociente entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Pueden ver ustedes que es la inversa, miren. Aquí la tangente decíamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estas tres razones son las recíprocas de estas tres anteriores. Entonces, ¿quién es la razón recíproca a coseno? La razón recíproca a coseno vendría a ser la secante. Y la secante es el opuesto de esta razón. Habíamos dicho cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso será hipotenusa, aquí hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, la razón recíproca a seno vendría a ser la cosecante. ¿Ya? La cosecante. Entonces, tendríamos que la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. He puesto de colores, miren el azul que es seno y cosecante. Coseno con su recíproco que es secante está de rojo y tangente con su recíproco que es cotangente está de verde. Pueden ver que las razones son las inversas, el uno del otro. Ya está. Ahora, ¿de qué manera podríamos aprender más sencillo estas razones trigonométricas? Para esto vamos a utilizar la siguiente mnemotecnia. Vamos a poner S de seno, C de coseno y T de tangente. S de seno, C de coseno y T de tangente. Recordemos que el seno está definido como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces podemos decir lo siguiente, que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí está, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno vendría a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último, la tangente vendría a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si leemos esta palabra sin la H, tendríamos la palabra SOCATOA. Esta palabrita es una mnemotecnia para aprender las razones trigonométricas. Entonces, teniendo en cuenta ello, ahora sí podemos escribir de manera más resumida las razones trigonométricas. De la siguiente manera. Voy a ordenar en esta tablita y ponemos seno. Como estamos hablando de este ángulo alfa, el seno, si está definido como cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto a este ángulo es A. Ahí está, pueden ver ustedes A. Y la hipotenusa es C. Por lo tanto, el seno de este ángulo sería A sobre C. A sobre C. Luego tenemos el coseno. El coseno lo vamos a escribir de la siguiente manera, como C o S, coseno de alfa. Coseno de alfa es el cateto adyacente, en este caso es B, aquí pueden ver ustedes B, sobre la hipotenusa. Ahí está, sobre la hipotenusa que es C. Entonces tenemos B sobre C.
Pasamos a la tangente, que nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos lo siguiente. Tangente de este ángulo es cateto opuesto, que es el valor de A, ahí está el valor de A, sobre el cateto adyacente, que es el valor de B. Colocamos acá la B, ¿correcto? Cuando ya tenemos definido estas tres razones trigonométricas, recuerden que las otras tres recíprocas son la inversa. Entonces, recordando, la recíproca de la tangente vendría a ser la cotangente. ¿Qué vendría a ser el opuesto de aquí, no? Si decimos que este es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, aquí escribimos al revés, adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el adyacente sobre opuesto. El adyacente sería aquí B y aquí sería A, ¿correcto? Lo mismo va a suceder con la secante, miren, es la inversa del coseno, la inversa del coseno. De la misma manera, pueden observar ustedes, la cosecante de ese ángulo es la inversa de seno. Si en este caso habíamos dicho que seno es A sobre C, la cosecante sería C sobre A. Ahí está, chicas y chicos. Entonces, esta sería una estrategia para poder identificar las razones trigonométricas de un ángulo, de un triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces, recuerden aquí que lo primero que tienen que hacer es identificar quién es el cateto opuesto y quién el cateto adyacente. Una vez que tienes identificado cuáles son los catetos, tendrías que recordar la definición. Y para esa definición tienes esta palabrita, ¿no? SOCATOA. Entonces recordamos finalmente que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora veamos cómo identificar en un triángulo. Bien, chicas y chicos, entonces vamos a continuar y vamos a ver cómo hallar las razones trigonométricas de un ángulo determinado, teniendo en cuenta ya las definiciones de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Veamos. Nos dice determinar las razones del ángulo beta. Aquí está el triángulo, nos están dando un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 10, uno de los catetos es 8 y nos falta encontrar el valor del otro cateto. También tenemos los ángulos, ángulo beta y ángulo alfa. Si nos están pidiendo determinar las razones del ángulo beta, entonces lo primero que tendríamos que identificar es, como les había dicho, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Veamos aquí. En el caso del ángulo beta, el cateto opuesto estaría ubicado en esta parte de acá, el cateto opuesto. Sin embargo, no nos han dado ese valor. Como no nos han dado ese valor, tendríamos que averiguar de qué triángulo se trata. Pero el cateto adyacente vendría a ser este valor 8, ¿cierto? 8 sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa vendría a ser 10. Ya está. Entonces, estos valores se deben relacionar con un triángulo notable, en este caso, por el ejemplo, por los valores de 10 y 8. Si observamos aquí, tenemos este triángulo notable de 37, 53. ¿Y por qué colocamos este triángulo? Por lo siguiente, miren. Si aquí me dice que la hipotenusa es 10, yo puedo igualar 10 igual a 5K y también podría igualar 4K igual a 8. A ver, veamos por qué estamos poniendo este triángulo. Entonces les decía, si la hipotenusa en este triángulo rectángulo es 10, podríamos asumir que se trata de un triángulo de 37, 53. Entonces, si es así, si nosotros colocamos este triángulo sobre este triángulo, podemos asumir que el valor de beta sería 37 grados. Ahí está, lo colocamos aquí
y el valor de alfa sería 53 grados. Pero como nos están pidiendo trabajar con el ángulo beta, nos concentramos ahí. Ya tengo la hipotenusa. Entonces diríamos lo siguiente. En este caso, si la hipotenusa es 10 de mi triángulo, lo estoy comparando con el triángulo de 37, 53, que en este caso la hipotenusa es 5K. 10 sería igual a 5K. Ya, ahora recordando que si este factor está multiplicando, va a dividir al otro lado. Entonces tendríamos aquí 10 sobre 5. Y 10 sobre 5 o 10 entre 5 sería el valor de K. Por lo tanto, 10 entre 5 sería igual a 2. Entonces 2 es igual a K. Ya está. Ya tengo el valor de la K. Si es K igual a 2, entonces miren, este cateto que es adyacente para nosotros habíamos dicho que es 8 y comprobamos, ¿ya? Esto sería un 4K. Y si K vale 2, entonces digo 4 por 2 es 8. Acá está, se está cumpliendo. Miren, por eso estábamos asumiendo que es un triángulo rectángulo de 37, 53. Finalmente, para encontrar este cateto, frente a 37 está 6, en este caso, perdón, 3K, ¿no? Entonces vamos a borrar ese 6 que intenté poner porque ya estaba multiplicando y vamos a colocar aquí 3K. 3K es el valor que va frente a 37. Pero como sabemos, el valor de K es 2 y ahora multiplicamos, que es lo que estaba haciendo anticipadamente. 3 por 2 sería 6. Ya está. Nuestro triángulo ha quedado completado. Entonces ya podemos completar las razones trigonométricas sabiendo que la hipotenusa vale 10, el cateto opuesto es 6, está, lo hemos encontrado por triángulo notable, y el otro cateto vale 8. Ahora, razones trigonométricas. Para ello nos vamos a ayudar de esta palabrita de SOHCAHTOA, recordando que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a organizarlo en esta tablita, ¿ya? Y tendríamos lo siguiente. Primero que ya sabemos que el ángulo beta es 37 grados. Entonces tendríamos que hallar el seno de 37 grados. Teniendo en cuenta lo que hemos encontrado de este triángulo, podríamos asumir que el seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto sería 6 sobre la hipotenusa que es 10. Y recuerden siempre cuando están trabajando con fracciones, no olviden simplificar hasta su mínima expresión. Entonces, de 6 y 10, lo que podemos hacer es sacar la mitad. Y la mitad sería 3, la mitad de 6 es 3, y la mitad de 10 sería 5. Por lo tanto, el seno de 37 grados es 3/5. Ahora vamos con el coseno. Coseno de 37 grados. Coseno está definido por cateto adyacente, como vemos aquí, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a 37 grados, miramos nuestro triángulo, es 8. Por lo tanto, colocamos aquí 8 sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa no va a cambiar porque es el lado más grande del triángulo. En este caso, ese valor sigue siendo igual a 10. Nuevamente, recordamos que tenemos que simplificar y sacamos la mitad de 8, que es 4, y la mitad de 10, que sería 5. Por lo tanto, el valor del coseno de 37 grados es 4/5. Vamos con la tangente. La tangente de 37 grados.
Recuerden, la tangente está definida como el cociente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto a 37 grados? Y recordemos mirando nuestro triángulo. El opuesto de 37 grados vendría a ser 6 y el cateto adyacente 8. Entonces 6 sobre 8. Ya está. Ahora tendríamos que simplificar. La mitad de 6 sería 3 y la mitad de 8 sería 4. Por lo tanto, la tangente de 37 grados sería 3/4. Ya está. Como ya tenemos identificadas las 3 razones trigonométricas, recordamos ahora que las otras 3 razones trigonométricas son las recíprocas, es decir, las inversas de las otras dadas. Entonces tendríamos que la cotangente de 37 sería 8 sobre 6, ¿no? Aquí tendríamos 8 sobre 6. Voy a ponerlo así, 8 sobre 6. Y simplificando, voy a escribir mejor ese 6, ¿ya? Acá vamos a escribir 8 sobre 6. Y simplificando esta expresión, vamos a obtener 4 tercios, que es la inversa, miren. 3/4, 4 tercios. El coseno, su recíproca era secante de 37. Y en este caso, podríamos escribirlo 10 sobre 8. ¿No es cierto? Así tenemos 10 sobre 8. Y simplificando esta expresión, podemos encontrar que la secante de 37 grados es 5/4. Nuevamente pueden ver su recíproco. Finalmente, el recíproco de seno vendría a ser cosecante de 37. Y aquí habíamos visto que la cosecante pues era la hipotenusa, o sea, la inversa del seno, ¿no? 10 sobre 6. Y haciendo los respectivos cálculos luego de la simplificación, encontramos que la cosecante del ángulo de 37 grados es 5 tercios. Y comprobamos y corroboramos que esta es la recíproca. Miren, aquí es 3/5 y aquí es 5 tercios. Bien, chicas y chicos, no olviden entonces suscribirse a mi canal, hacer las preguntas pertinentes, compartir lo que están aprendiendo ustedes. Finalmente, les voy a dar algunos valores de los triángulos notables conocidos. En este caso estamos trabajando con triángulos notables y cuando trabajamos las razones trigonométricas estamos trabajando con los ángulos. Aquí podrían observar ustedes el triángulo, las razones trigonométricas del ángulo de 37 grados que hemos trabajado. Miren, tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí está del ángulo de 37 grados con el que hemos trabajado. Podrían ustedes corroborar aquí las respuestas que se han colocado. Y también puedes encontrar aquí las 6 razones trigonométricas del ángulo de 30 grados, de 45 grados, de 53 grados y de 60 grados. Todo esto para poder aplicarlo más adelante en los problemas que se trabajan con triángulos rectángulos. Una vez más, muchísimas gracias, chicas y chicos, por estar atentas y atentos. Nos vemos la próxima.